Ella nació con una marca que la hizo creer que era impura y la condenó a la muerte, pero fue justamente esta señal de vergüenza la que se transformó en la única arma capaz de salvar a su pueblo de la aniquilación total. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El polvo del desierto de Sonora se pegaba a su piel como una segunda mortaja, mezclándose con la sangre seca y las lágrimas silenciosas que habían trazado caminos en su rostro sucio. Nalincay, con sus 17 años, temblaba bajo la mirada cruel de los soldados mexicanos, hombres cuyas barbas eran una maraña de polvo y crueldad. El olor a pólvora y a miedo animal todavía flotaba en el aire de la ranchería devastada, un fantasma de la masacre que se había llevado a su familia. Uno de los soldados, con una sonrisa desdentada, jaló la manta que cubría sus frágiles hombros. El tejido áspero rasguñó su piel mientras se deslizaba y todo su ser se contrajo en un último y desesperado acto de esconderse, no de la violencia inminente de los hombres, sino de la exposición de la marca que la definía, el secreto vergonzoso que cargaba en la espalda y que para ella era la raíz de toda su desgracia. Con un susurro que apenas movió el aire, un sonido que era la esencia de su dolor internalizado, murmuró las palabras que aprendió a creer: «No estoy limpia». Y entonces la manta cayó. La luz del sol inclemente golpeó su espalda, revelando el intrincado patrón que se extendía desde su omóplato hasta la base de su columna. Los soldados retrocedieron por un instante, la lujuria en sus ojos reemplazada por una superstición primitiva, confundiendo la marca con algún mal agüero. Pero fue el hombre que estaba más alejado, un rastreador apache forzado a servirlos, quien tuvo la reacción más profunda. Sus ojos se abrieron de par en par, la máscara de cinismo que siempre usaba se deshizo en puro shock. Él no veía una mancha, sino un símbolo antiguo, la legendaria marca del gavilán de la montaña. En aquel instante, mientras el mundo parecía contener la respiración, el corazón de Itzachú se detuvo por completo. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos volver en el tiempo. Semanas antes, el mundo de Nalincay estaba definido por los contornos de las sierras de Chihuahua y por el ritmo de su pueblo. Ella se movía por aquella tierra árida con la agilidad de un animal del desierto. Sus pies conocían cada piedra, cada espina. Sus ojos, que parecían contener la propia inmensidad del cielo, veían lo que los otros ignoraban. El rastro de un lagarto en la arena, la promesa de agua en el color de una flor de cactus. Era una vida de conexión profunda con la tierra, un legado de su nombre, mujer de la tierra hermosa. Sin embargo, esa conexión era opacada por una barrera invisible que la separaba de los demás. La marca en su espalda, siempre cubierta, era un peso constante. Desde niña escuchaba los susurros, veía las miradas de reojo que la hacían sentirse manchada, impura. Ni siquiera el amor de su familia lograba penetrar completamente la armadura de vergüenza que ella construyó a su alrededor. Aquella fatídica mañana, el sol nació pintando las montañas con tonos de azafrán y púrpura, una belleza que enmascaraba la llegada de la muerte. Nalincay se había alejado de la ranchería siguiendo el curso de un arroyo seco en busca de raíces de yuca. Un silencio extraño pesaba en el aire, una ausencia del canto de los pájaros que debería haber sido una alerta. Su aislamiento autoimpuesto, la necesidad de encontrar momentos de soledad para no sentir el peso de las miradas, fue lo que la salvó. El primer sonido no fue un grito, sino el estruendo seco y brutal de un rifle resonando por el cañón. Luego otro, y otro más. Al sonido le siguió una ola de gritos de agonía, voces familiares que fueron abruptamente silenciadas. El terror la paralizó, convirtiendo sus miembros en piedra,
mientras el mundo que conocía era violentamente borrado de la existencia por cazadores de recompensas. Cuando el silencio finalmente regresó, pesado y absoluto, Nalin Kai se forzó a moverse. Cada paso de regreso a la ranchería era una batalla contra el instinto que le gritaba que corriera lejos y nunca más mirara atrás. Lo que encontró fue una pesadilla grabada a fuego en su memoria. Cuerpos esparcidos como muñecos rotos, el olor metálico de la sangre impregnando el aire, el silencio de los muertos gritando más fuerte que cualquier sonido que hubiera oído. Vio a su madre, a su padre, al pequeño hermano que solía trenzarle el cabello. Y en medio del dolor insoportable, una pregunta venenosa brotó en su alma. ¿Por qué ella había sido perdonada? La vergüenza de su marca se fusionó con una nueva y abrumadora culpa. En su mente traumatizada, la respuesta era obvia. Usen, el creador, la había considerado indigna incluso de morir junto a los que amaba. Su supervivencia no era una bendición, sino la confirmación de su impureza. Durante días, vagó sin rumbo, un espectro atormentado por el recuerdo, apenas comiendo, apenas durmiendo, movida solo por un instinto primitivo de poner un pie delante del otro. Fue en ese estado de vulnerabilidad absoluta que la patrulla mexicana la encontró. Apenas tuvo fuerzas para resistirse cuando las manos rudas la agarraron. Al frente de ellos cabalgaba el capitán Valeriano, un hombre cuyo rostro parecía esculpido en piedra, con ojos fríos, que la evaluaron no como una persona, sino como un objeto, un posible atajo en su cacería implacable del líder Jerónimo. Guiándolos, con una expresión de indiferencia calculada, estaba Itzachú. Para él, ella era solo otra víctima anónima en este ciclo interminable de violencia, un trabajo sucio más a realizar a cambio de su propia y precaria libertad. No sintió lástima, solo el cansancio de un hombre que ya había visto demasiado dolor como para dejarse afectar. El shock que paralizó a Itzachú no era de miedo, sino de un reconocimiento que sacudió los cimientos de su cinismo. Él, que había cambiado su herencia por la supervivencia, fue súbitamente confrontado con la esencia más pura de ella. Las historias de su abuela, susurradas al pie del fuego en noches de invierno, regresaron con la fuerza de una avalancha. Relatos sobre mujeres nacidas con la marca del gavilán de la montaña, destinadas por Usen a guiar al pueblo en tiempos de oscuridad, a encontrar refugios secretos donde la vida podría florecer de nuevo. Miró a la muchacha temblorosa y asustada que se veía a sí misma como impura y vislumbró lo impensable, una profecía viviente. En ese instante, el peso de su traición se volvió casi insoportable. Proteger a esa muchacha significaría desafiar a los hombres que lo mantenían con vida. Ignorarla sería escupir en la tumba de sus ancestros. El capitán Valeriano, por otro lado, no veía profecías, solo oportunidades. Un hombre práctico y despiadado, era inmune supersticiones, pero era un maestro en manipularlas. Al observar la reacción de asombro de su rastreador apache y los murmullos temerosos de sus propios hombres, reevaluó a su prisionera. Aquella marca no era un agüero, era un mapa, una conexión. Se convenció de que la muchacha, lo supiera o no, era la llave a los escondites más profundos de los chiricahuas, quizás incluso al propio Jerónimo. Su valor se había multiplicado exponencialmente. Ya no era una salvaje para ser desechada, sino un instrumento valioso, un enigma a ser descifrado y explotado. La amenaza contra Nalin Kai cambió de forma, volviéndose más enfocada, más paciente e infinitamente más peligrosa, sellando el fin de su mundo y el inicio de su terrible viaje. La valentía de Nalin Kai, en este momento, es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de este y otros increíbles viajes de superación,
aprovecha para suscribirte al canal. En el campamento militar, la vida de Nalin Kai se transformó en una vigilia silenciosa. Ya no era solo una prisionera, era un tesoro a ser guardado, un secreto a ser descifrado. Valeriano la mantenía aislada, trayéndole comida y agua él mismo, sus ojos fríos siempre estudiándola, intentando descifrar el mapa que él creía que ella llevaba en la piel. El miedo era un compañero constante, una presencia gélida en su pecho, pero bajo el terror, una brasa de desafío comenzaba a brillar. El mismo instinto que la mantuvo viva el día de la masacre la impulsaba a observar. Memorizaba los cambios de guardia, la complacencia de los soldados después de la cena, la dirección del viento y, sobre todo, observaba a Itza Chu, el rastreador. En sus gestos contenidos y miradas fugaces, veía la guerra que se libraba dentro de él, un atisbo de humanidad bajo la fachada de traidor. El viaje ascendente de Nalin Kai comenzó no con un grito de guerra, sino con la más sutil de las enseñanzas. Durante las largas marchas bajo el sol abrasador, Itza Chu, con el pretexto de examinar el terreno, comenzó a comunicarse con ella en el único lenguaje que ambos aún podían compartir, el de la propia tierra. Una cantimplora de agua olvidada junto a una hoja de agave cuya savia era potable. Un pie que pateaba con displicencia una piedra, revelando la entrada de una madriguera de armadillo que podría ser una fuente de alimento. Nunca la miraba directamente. Sus actos parecían aleatorios para los soldados mexicanos, pero Nalin Kai entendía. Eran lecciones de supervivencia, pruebas para su resiliencia y quizás la oferta de una llave. Ella comenzó a responder de la misma forma, usando sus pies para dejar marcas discretas que solo un rastreador experimentado notaría, probando que estaba escuchando y, más importante, que estaba aprendiendo a luchar. La oportunidad llegó disfrazada de viento. Una noche sin luna, cuando fuertes ráfagas comenzaron a barrer el desierto, levantando nubes de polvo que picaban en los ojos y ahogaban los sonidos. Mientras los soldados se amontonaban alrededor de la fogata, protegiéndose el rostro con sus zarapes, Nalin Kai vio su ventana de oportunidad. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra frenético en medio del caos del viento. Al otro lado del campamento, una disputa ruidosa estalló entre dos soldados por una botella de tequila. Una distracción perfectamente cronometrada que Nalin Kai sospechó que no era una casualidad. Era la señal de Itza Chu. Deslizándose como una sombra, cortó la cuerda que la ataba con una lasca de obsidiana que llevaba días escondiendo. Cada paso era una agonía de precisión, evitando las piedras sueltas y los cactus espinosos, hasta que finalmente se fundió con la oscuridad aullante, el desierto envolviéndola en su abrazo peligroso y liberador. La furia del capitán Valeriano al amanecer fue tan violenta como la tormenta de la noche anterior. Él no gritaba. Su rabia era una fuerza fría y concentrada que hizo retroceder incluso a sus hombres más curtidos. Sus ojos se fijaron en Itza Chu. La desconfianza era evidente, pero necesitaba al rastreador ahora más que nunca. La cacería comenzó. Itza Chu fue forzado a liderar la persecución, un tormento que lo obligaba a descifrar los mismos trucos de supervivencia que él le había enseñado. Mientras tanto, Nalin Kai corría, ya no como la víctima asustada, sino con un propósito. El hambre, la sed y el agotamiento eran sus compañeros, constantes, pero los enfrentaba con el conocimiento que había sido despertado en ella. Encontraba agua en la pulpa de un cactus de barril, masticaba las semillas de chía que encontraba para tener energía y usaba el viento para borrar sus rastros, moviéndose no contra la naturaleza, sino como parte de ella. Itza Chu caminaba sobre el filo de un cuchillo,
Con los ojos penetrantes de Valeriano fijos en su espalda, cada paso era una actuación calculada. Era el mejor rastreador que el ejército mexicano había forzado a servir, y esa habilidad se convirtió en su arma secreta. Encontraba los rastros de Nalin Kai con facilidad, una rama rota, una piedra volteada revelando la humedad debajo. Pero para el capitán traducía la historia de forma diferente. Él señalaba rastros de coyotes, afirmando que eran los pasos de ella, llevando a la patrulla por desvíos agotadores que los alejaban kilómetros de la dirección correcta. Declaraba que una huella de hacía días era fresca, creando falsas esperanzas y frustración. Era un juego peligroso de desinformación. Cada error intencional, cada momento de vacilación fingida, era un grano de arena que arrojaba en el engranaje de la maquinaria de guerra mexicana, un pequeño acto de rebelión que compraba tiempo valioso para la muchacha con la marca de un gavilán. Gracias a este sabotaje silencioso, Nalin Kai consiguió la ventaja que necesitaba. Días después, cuando sus pies estaban en carne viva y su cuerpo temblaba al borde del colapso, reconoció una formación rocosa que parecía un rostro dormido, un punto de referencia de su infancia. Con sus últimas fuerzas, se arrastró por una grieta estrecha, casi invisible en la pared del cañón, y se desplomó en un pequeño valle escondido, alimentado por un manantial que brotaba milagrosamente de la piedra. El sonido del agua corriente fue la música más dulce que jamás había oído. Por primera vez desde la masacre, estaba a salvo. El aire era fresco, la vegetación era densa, y los buitres que circulaban en el cielo no podían verla. La seguridad física la envolvió como una manta, pero al cerrar los ojos, las imágenes de su familia, el susurro de su propia vergüenza, la atormentaron. Había escapado de Valeriano, pero se dio cuenta de que todavía era prisionera de sí misma. El refugio que Nalin Kai encontró, sin embargo, no estaba deshabitado. Después de un día de sueño febril, interrumpido por pesadillas, despertó con el olor de hierbas quemándose y la sensación de un toque suave en su frente. Sus ojos se abrieron para encontrar el rostro de una mujer anciana, arrugado como la corteza de un árbol antiguo, pero con ojos que brillaban con la claridad de un arroyo de montaña. Era Elina, una curandera mezcalero que vivía en aislamiento autoimpuesto, una guardiana de la sabiduría que el mundo exterior había olvidado. Ella no hizo preguntas, no mostró alarma. Solo le ofreció a Nalin Kai un cuenco de barro con un caldo caliente y nutritivo. Para la joven que solo había conocido la violencia y el desprecio, aquel simple acto de cuidado, ofrecido sin condiciones y sin juicio, fue más poderoso que cualquier arma, rompiendo las primeras capas del hielo que se había formado alrededor de su corazón. Mientras curaba los cortes y rasguños de Nalin Kai, Elina inevitablemente vio la marca. La joven se puso rígida, esperando la reacción de siempre, el retroceso, la sospecha, la lástima. Pero la vieja curandera no hizo nada de eso. Sus dedos nudosostr asaron suavemente el contorno del dibujo en la piel de Nalin Kai, y una sonrisa amable floreció en sus labios. Se inclinó y susurró cerca del oído de la muchacha, sus palabras cargadas con el peso de generaciones. Te hicieron creer que esto era suciedad, ¿verdad? Pero la montaña elige en quién posar su sombra para dar refugio, no para maldecir. Esta no es una marca de vergüenza, pequeña gavilán. Es un mapa a casa. Por primera vez en la vida, alguien miraba su marca y veía no un defecto, sino un propósito, una bendición. Una sola lágrima rodó por el rostro de Nalin Kai, la primera que no era de dolor o miedo, sino de una esperanza frágil y desconocida. Las semanas que siguieron fueron una inmersión en las tradiciones que Nalin Kai nunca había conocido. Bajo la tutela paciente de Elina, aprendió que el desierto no era un enemigo a ser superado, sino un libro a ser leído.
Aprendió a distinguir las plantas que curaban de las que mataban, a usar el polen de totora, el sagrado Ha-Dentin, para bendecir la mañana y agradecer al final del día. Elina no solo enseñaba, despertaba una memoria ancestral dentro de la joven. Le contaba historias de las otras mujeres que llevaron la marca del gavilán de la montaña, mujeres que guiaron a su pueblo a través de sequías, guerras y tiempos de hambruna. Por primera vez, Nalin Kai no se sentía como una anomalía, sino como un eslabón en una cadena sagrada que se extendía por generaciones. La vergüenza comenzó a ser reemplazada por un sentimiento desconocido y poderoso: el orgullo. El clímax de este aprendizaje llegó en forma de un ritual. Elina no buscaba limpiar la marca, sino purificar el alma de Nalin Kai de la vergüenza que el mundo le había impuesto. Junto al manantial sagrado, bajo un cielo estrellado, la curandera la bañó con agua infundida con salvia, cantando canciones antiguas que hablaban de resiliencia y renacimiento. El humo del enebro sagrado envolvió a Nalin Kai y en medio de aquel torbellino de aromas y sonidos, finalmente se permitió confrontar a sus fantasmas. Lloró por sus padres, por su pueblo y por la niña asustada que se culpaba por haber sobrevivido. No fue un exorcismo del dolor, sino una aceptación de él. Al emerger del agua, temblando de frío y de emoción, no se sintió curada, sino completa. La marca en su espalda parecía pulsar con un calor nuevo, ya no una carga, sino una parte integral de su fuerza recién descubierta. Con el alma más ligera, Nalin Kai pasó a explorar su refugio con nuevos ojos. Ya no como una fugitiva, buscando un escondite, sino como una guardiana mapeando su territorio. Las habilidades que Itza Chu y Elina le enseñaron florecieron dentro de ella, perfeccionadas por una intuición que parecía emanar de la propia marca en su espalda. Aprendió a leer las nubes para prever la lluvia, a seguir el vuelo de una abeja para encontrar miel y a entender el silencio súbito del monte como un presagio de peligro. El valle escondido se convirtió en su santuario y su salón de clases. El dolor de la pérdida de su familia todavía existía, una brasa caliente en su pecho, pero ahora estaba rodeada por un nuevo sentido de propósito. Ya no era la impura, la sobreviviente culpable. Era Nalin Kai, una hija de la sierra, heredera de un conocimiento profundo y protectora de uno de los últimos lugares intactos por el hombre blanco. Esa paz recién descubierta, sin embargo, estaba destinada a romperse. En una de sus exploraciones por las cumbres que rodeaban el valle, Nalin Kai notó algo que le heló la sangre. Eran rastros, débiles y desesperados. Las huellas pequeñas e irregulares de niños, mezcladas con las marcas arrastradas de ancianos. Eran apaches, sin duda, pero no de su clan. Siguiendo las señales con el corazón encogido, encontró evidencias de su precaria situación. Un campamento improvisado con casi ninguna señal de comida, y más alarmante, el rastro de botas militares acercándose metódicamente, cerrando el cerco. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un pequeño grupo de sobrevivientes, los más vulnerables, estaba acorralado en un cañón cercano, a punto de ser descubierto. El santuario que la había curado ahora se convertía en el escenario de una decisión imposible, una que pondría su propia seguridad en ruta de colisión directa con el destino de su pueblo. El conflicto interno desgarró el alma de Nalin Kai. Cada fibra de su ser, condicionada por el trauma reciente, le gritaba que retrocediera a la seguridad del valle de Elina. Salvarse a sí misma era el instinto primordial, la lección que la violencia le había enseñado de la forma más brutal. Pero entonces, la voz de Elina resonó en su mente, junto con las historias de las mujeres gavilán que vinieron antes que ella. Eran guías, protectoras. Esconderse sería traicionar no solo a ese pequeño grupo de extraños, sino a sí misma.
a su herencia y a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Fue al manantial y miró su reflejo en el agua. La muchacha, asustada y avergonzada, ya no estaba allí. En su lugar había una mujer con ojos endurecidos por el dolor, pero brillando con propósito. Regresó con Elina, con el corazón apesadumbrado, pero con la decisión tomada. La vieja curandera solo asintió, como si ya lo supiera, y preguntó suavemente: ¿un gavilán usa sus alas para esconderse del cielo o para volar en él? Para actuar, Nalin Kai necesitaba información. Necesitaba saber cuántos soldados eran, cuál era el plan de Valeriano y cuánto tiempo tenían los sobrevivientes. Solo había una persona que transitaba entre los dos mundos y que podría tener esas respuestas: Itzachu. La idea de salir de su santuario y exponerse de nuevo era aterradora, pero necesaria. Esta vez, sin embargo, no estaba huyendo, estaba cazando. Usando su conocimiento del terreno, predijo la ruta de patrulla más probable que Valeriano tomaría en su búsqueda implacable. En un punto estratégico, oculto a la vista casual, pero obvio para un rastreador entrenado, dejó una señal. No una petición de auxilio, un mensaje, sino un antiguo símbolo apache, formado con piedras y una pluma de halcón, una señal que hablaba de deber y de un llamado ancestral. Era una apuesta desesperada a la chispa de honor que ella creía que aún existía en el corazón del rastreador. Itzachu estaba exhausto. La tensión de engañar a Valeriano día tras día le pasaba factura, dejándolo al límite. Fue entonces cuando lo vio. El arreglo de piedras. Su sangre se heló. No era un rastro común, era una gramática antigua, un lenguaje de sus ancestros que no veía desde que era niño, el símbolo del gavilán protector. El shock inicial dio paso al miedo, pues sabía lo que aquello significaba. La muchacha no solo estaba viva, lo estaba convocando. El llamado no era para él, Itzachu, el sobreviviente cínico, sino para el guerrero apache que había intentado enterrar bajo capas de autopreservación y amargura. Ignorar esa señal sería la traición final, no a un pueblo lejano, sino a su propia alma. En ese momento, la elección dejó de ser sobrevivir y pasó a ser sobre ser digno de la supervivencia. La apatía se rompió, reemplazada por una peligrosa e inquebrantable resolución. La noche siguiente, Itzachu creó una oportunidad. Le informó a Valeriano que había encontrado rastros frescos de un ciervo herido y que podría garantizar carne fresca para el campamento si lo dejaban seguir la pista solo al anochecer. La promesa de comida calmó la sospecha del capitán. Adentrándose en la oscuridad, Itzachu encontró esperando en las sombras, como sabía que estaría. La muchacha que recordaba, temblorosa y rota, había desaparecido. Ante él había una mujer con una postura firme y ojos que ardían con intensidad. ¿Cuántos?, preguntó ella, su voz firme, sin rodeos. Itzachu, por un momento, se quedó sin palabras ante la transformación. 15 hombres. Sabe que están en el cañón y va a atacar en 2 días. Los quiere como carnada viva, respondió él, la voz baja y urgente. Es una trampa, Nalin Kai. Huir es la única opción. Pero al mirar la determinación en su rostro, supo que ella no huiría, y él tampoco. Nalin Kai regresó con Elina con el corazón apesadumbrado. La noticia de la trampa de Valeriano cerniéndose sobre ellos como una nube de tormenta. Por un momento, la desesperación amenazó con tragarla. Eran solo ellas dos, una joven y una anciana, contra un pelotón de soldados experimentados. Pero Elina, con la serenidad de quien ha visto pasar muchas estaciones, puso la mano sobre el hombro de Nalin Kai y le recordó una verdad fundamental. No luchas con la fuerza del oso, sino con la sabiduría de la serpiente. La tierra era su ejército. Juntas comenzaron a trazar un plan no de defensa, sino de ataque.
Sus ojos se volvieron hacia el lugar más traicionero de esa región, un paso estrecho e inestable conocido entre los apaches como el Espinazo del Diablo. La idea era audaz y aterradora. Usarían a los sobrevivientes como carnada, tal como Valeriano pretendía, pero lo harían en su propio territorio, volviendo la trampa del capitán en su contra. Con el plan trazado, Nalin Kai se dirigió al cañón donde los sobrevivientes estaban escondidos. Encontró a un grupo de almas cansadas y asustadas, con los ojos hundidos por el hambre y la desconfianza hacia esa extraña que había surgido de la nada. Su primer acto no fue dar órdenes, sino ofrecer cuidado. Usando el conocimiento de Elina, encontró una fuente de agua escondida y preparó un emplasto de hierbas para un niño con fiebre. No ocultó su historia, compartiendo el dolor de la pérdida de su propia familia, forjando una conexión en el lenguaje universal del sufrimiento. Y entonces, por primera vez en voz alta y con orgullo, les habló de la marca del gavilán de la montaña, no como una historia, sino como una promesa. Su calma autoridad y sus habilidades tangibles disolvieron la desconfianza, reemplazándola por una chispa de esperanza. Ellos eran su pueblo ahora, y ella, su guía. Estuvieron de acuerdo en seguir su plan. El día que antecedió al ataque fue de una actividad febril y silenciosa. Nalin Kai condujo al pequeño grupo de sobrevivientes, cuya fuerza parecía haber sido renovada por la esperanza, hacia las entrañas del Espinazo del Diablo. No construyeron barricadas, sino que se convirtieron en cómplices de la furia de la montaña. Bajo su guía, aflojaron rocas gigantescas, equilibrándolas precariamente en la cima de las paredes del desfiladero, listas para derrumbarse con un simple empujón. Amontonaron ramas secas y hojas de salvia en puntos estratégicos, no para hacer fuego, sino para crear cortinas de humo denso y sofocante en el momento adecuado. Mientras tanto, Elina preparaba pequeñas bolsas de cuero llenas de polen y polvo del desierto, armas de confusión destinadas a cegar al enemigo. Cada movimiento era preciso, cada tarea ejecutada con una urgencia solemne. No eran guerreros, pero se convirtieron en los instrumentos de la venganza de la propia tierra que Valeriano buscaba conquistar. Con la trampa meticulosamente preparada, comenzó la fase final del plan: atraer a la presa. Era la apuesta más peligrosa de todas. Al atardecer, Nalin Kai instruyó a uno de los ancianos a encender una pequeña fogata en la entrada del cañón. Una fogata deliberadamente mal hecha que producía una columna de humo visible a kilómetros de distancia. Para un soldado entrenado, aquello era la señal de un campamento descuidado, de un enemigo débil y desesperado. La carnada perfecta para la arrogancia de Valeriano. Mientras la señal ascendía a los cielos, Nalin Kai guiaba a los niños y a los más frágiles por un sendero de cabras casi imperceptible hacia una cueva segura, muy por encima de la zona de confrontación. Ella se quedó atrás con los pocos que aún podían luchar, sus corazones latiendo al unísono con el tambor silencioso de la espera. La cazada se había convertido en la cazadora y aguardaba pacientemente a su presa. El explorador regresó con la noticia del humo, y una sonrisa fina y cruel curvó los labios del capitán Valeriano. La arrogancia era su vicio, y la visión de su presa actuando de forma tan descuidada era la confirmación de su propia superioridad. Desestimó las advertencias de Itzachu sobre la extrañeza del lugar, viéndolas como la cobardía de un salvaje. Para Valeriano, aquello era el fin del juego, la rendición desesperada de una banda de fugitivos. «Están exhaustos y cometiendo errores», dijo a sus hombres, su voz resonando con una certeza gélida. «Quiero a la muchacha viva, es nuestra llave para Jerónimo. Los otros son prescindibles». La perspectiva de una victoria fácil y de la gloria que vendría con la captura de la legendaria Marcada
llenó a sus soldados de una confianza peligrosa. Al amanecer, marcharon, una fila de depredadores caminando con pasos firmes y seguros hacia el corazón de la trampa. Cuando los primeros soldados pusieron los pies en la entrada del espinazo del diablo, el aire cambió. El cielo, antes de un azul claro e implacable, adquirió una tonalidad amarillenta y enfermiza en el horizonte. Un viento bajo comenzó a silbar entre las rocas, un gemido que creció rápidamente hasta convertirse en un aullido furioso. Era el presagio de una tormenta de arena, una de las furias súbitas y ciegas del desierto. Para los soldados, la visibilidad comenzó a disminuir, el sonido de sus propios pasos ahogado por el rugido creciente, transformando el desfiladero en un pasillo claustrofóbico y amenazante. Pero para Nalin Kai, observando desde su posición elevada, el viento no era un enemigo, era un aliado, un velo enviado por Usen para cubrir sus acciones, para confundir a sus perseguidores y para amplificar el terror que estaba a punto de desatar. La montaña estaba despertando. Cuando el último soldado pasó el punto de no retorno, un sonido agudo y solitario perforó el aullido del viento, el chillido de un gavilán perfectamente imitado. Era la señal de Nalin Kai. Desde las alturas, los ancianos empujaron las rocas clave con varas de madera. El suelo tembló. Una avalancha de rocas se derrumbó, no para aplastar, sino para dividir. Paredes de piedra y polvo surgieron de la nada, separando a Valeriano y a la vanguardia del resto de su tropa, transformando la columna de soldados en focos aislados de pánico. Al mismo tiempo, las pilas de salvia fueron incendiadas. La tormenta de arena se convirtió en una tormenta de fuego y humo, un infierno sofocante que robaba el aire y la visión. Los soldados, ciegos y aterrorizados, disparaban a las sombras, sus gritos de pánico siendo engullidos por la furia de la montaña que habían subestimado tan arrogantemente. En medio del pandemonio, aislado en la retaguardia por la cortina de piedra, Itzachu renació. El rastreador cínico murió, y en su lugar surgió el guerrero Chiricahua, que había suprimido durante tanto tiempo. Vio el terror en los ojos de los soldados a su alrededor, hombres que lo habían tratado con desprecio durante meses, y no sintió nada más que una fría justicia. Su machete, antes una herramienta de supervivencia, se convirtió en un arma de liberación. Con la velocidad y la furia de un depredador, se volvió contra sus captores. El primer soldado cayó sin siquiera entender qué lo había golpeado. Al segundo le cortaron la garganta antes de que pudiera gritar. Para los mexicanos, atrapados en la retaguardia, la pesadilla se volvió absoluta. El mismo diablo de la montaña parecía haberlos acorralado, y su guía de confianza era la personificación de su ira. Era su acto final de redención, un tributo de sangre a la valentía de la muchacha gavilán. Separado de su tropa y cegado por la tormenta, el capitán Valeriano se encontró en una pesadilla. La muchacha que él cazaba ahora era la cazadora. Nalin Kai se movía a través del caos como un espíritu del polvo, su delgada silueta apareciendo y desapareciendo en la niebla de arena. No usaba flechas ni cuchillos. Sus armas eran el propio cañón. Lanzaba las bolsas de polen de Elina, y la nube dorada se mezclaba con el polvo, cegando a los soldados restantes que tosían y maldecían, disparando a fantasmas. Su voz resonaba en las paredes, imitando el siseo de una serpiente de cascabel aquí, el gruñido de un puma allá, llevando a los hombres aterrorizados hacia bordes de precipicios y grietas ocultas. Para ellos, no era una muchacha la que los combatía, sino la propia montaña, enfurecida y viva, y el símbolo que llevaba en la espalda parecía pulsar con el poder de esa furia primordial. Finalmente, para acabar con el punto muerto, Nalin Kai se reveló. Solo un vistazo,
lo suficiente para inflamar la obsesión de Valeriano. Consumido por el odio, la persiguió solo, dejando atrás a sus últimos hombres. Ella lo condujo por un pasaje aún más estrecho, una garganta rocosa donde el viento gritaba como un alma torturada. Él la acorraló contra una pared de piedra, el triunfo cruel brillando en sus ojos. «Tu brujería termina aquí, salvaje», gruñó, levantando el rifle. Pero Nalin Kai no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en una enorme roca precariamente equilibrada sobre él. Con toda la fuerza de sus pulmones, soltó un último chillido de gavilán, un sonido tan puro y poderoso que pareció hacer vibrar el aire mismo. Valeriano vaciló, mirando hacia arriba por un instante de confusión. Fue tiempo suficiente. Con un gemido profundo, la montaña entregó su juicio y la roca se derrumbó, enterrando al capitán bajo toneladas de piedra y polvo. Cuando el último polvo se asentó, un silencio profundo y pesado se apoderó del cañón. El sol de la tarde rompió las nubes, iluminando una escena de devastación solemne. Nalin Kai descendió lentamente de las rocas, su cuerpo adolorido, pero su espíritu inquebrantable. El aire olía a polvo mojado y a ozono, el olor de la tierra después de una fiebre. No había alegría en su corazón, solo la calma sombría de la supervivencia, el reconocimiento del terrible precio de la libertad. Encontró a Itzachu recargado en una roca, herido, pero vivo, el cuerpo de un soldado a sus pies. Ninguno de los dos necesitó hablar. En sus ojos había un entendimiento forjado en el fuego y la sangre. Él ya no era el traidor, ni ella la víctima. Eran guerreros, hermanos de batalla, que habían enfrentado el abismo y se habían encontrado al otro lado. La deuda de sus vidas estaba pagada, reemplazada por un lazo de lealtad inquebrantable. Juntos fueron a buscar a los otros. Cuando Nalin Kai emergió en la entrada de la cueva, los niños, que antes la miraban con miedo, corrieron hacia ella, aferrándose como si fuera una roca sólida en un mundo de caos. Los ancianos la siguieron, sus rostros arrugados, marcados por el agotamiento y el alivio. Uno de ellos, un viejo cuyos ojos habían visto casi un siglo de luchas, extendió la mano y tocó suavemente la marca en su espalda, ya no visible bajo su ropa, pero ahora sentida por todos como una presencia protectora. «La guía Gavilán», susurró, la voz entrecortada por la reverencia. En ese momento, la aceptación que buscó durante toda su vida llegó no como un susurro, sino como una declaración. No era solo Nalin Kai. Era la líder de esa pequeña y frágil banda, el corazón de una nueva familia nacida del dolor, destinada a encontrar un nuevo comienzo. La victoria en el cañón no fue un fin, sino un comienzo. Con Itzachu como su protector y consejero leal, Nalin Kai guió a su pueblo lejos de las tierras de caza de los mexicanos y estadounidenses. Viajaron hacia el sur, cada vez más profundo, el corazón de la Sierra Madre, una tierra de leyendas y refugios. No era una huida desesperada, sino una peregrinación llena de propósito. Nalin Kai, ahora en total armonía con el mundo a su alrededor, leía las historias en las piedras y en el viento, encontrando pasajes secretos y fuentes de agua que no estaban en ningún mapa. Les enseñó a los niños los nombres de las estrellas y las canciones de las plantas. La niña que antes se escondía del mundo, ahora era la brújula de su pueblo, la personificación viviente de la promesa de su marca, guiándolos no solo lejos de la muerte, sino hacia una nueva vida. El viaje los llevó, finalmente, de vuelta al valle escondido de Elina. La vieja curandera los recibió con una sonrisa que parecía contener la sabiduría de todas sus ancestras. Miró a Nalin Kai, ya no la niña asustada que había encontrado al borde de la muerte, sino una líder serena, rodeada de un pueblo que la amaba y respetaba. Elina supo que su tarea estaba cumplida. La semilla
que había nutrido, se había convertido en un árbol fuerte, listo para dar sus propios frutos. La despedida fue breve y llena de una emoción silenciosa. Elina le entregó a Nalin Kai una última bolsita de polen Ha-Dentin. La montaña te enseñó a luchar. Ahora enséñale a tu pueblo a florecer, dijo ella. La mentora permaneció en su santuario, una guardiana solitaria, mientras su alumna partía para cumplir su destino. Después de muchas lunas de caminata, la promesa de la marca se cumplió. Nalin Kai los guió a un valle anidado entre picos tan altos que parecían tocar el cielo, un lugar de belleza y abundancia intactas, protegido por cañones laberínticos que lo hacían casi imposible de encontrar. Allí, el agua era pura, la caza era abundante y las paredes de las montañas ofrecían protección contra el mundo exterior. Comenzaron a construir su nuevo hogar, no con la prisa del miedo, sino con la paciencia de la esperanza. Nalin Kai no era una jefa que daba órdenes, sino el corazón espiritual de la comunidad. Les enseñaba a los niños a agradecer a la tierra, lideraba los cantos al amanecer y contaba las historias antiguas para que la memoria de su pueblo nunca muriera. De pie, en un acantilado al atardecer, observando el humo subir de las nuevas viviendas, sentía el calor suave en su espalda, la marca que había sido su maldición, ahora el símbolo sagrado de su redención y del futuro de su pueblo. La historia de Nalin Kai nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos, usando las mismas piedras que nos hicieron tropezar para construir nuestro camino. Las marcas que nos avergüenzan, las cicatrices que intentamos esconder, pueden, en realidad, ser la fuente de nuestro mayor poder, el mapa de quienes somos realmente. Su viaje de una paria a una salvadora nos recuerda que el verdadero reconocimiento no viene del mundo exterior, sino de la valiente aceptación de nuestra propia identidad y de nuestro lugar en la historia de nuestra comunidad. Si este mensaje tocó tu corazón y crees en el poder de la transformación, suscríbete al canal para más historias como esta y comparte este video para que la fuerza de la mujer de la Tierra Hermosa pueda inspirar a otros a encontrar el poder en sus propias marcas.